Muy bien, pues nuevamente muy buenas tardes. Eh, Hoy, día 23 de agosto de 2023, a las 13 horas, nos estamos reunidos a través de la plataforma de Zoom del Colegio Internacional de Educación Superior, la doctora María de la Inmaculada Concepción Radán Fernández como secretaria del jurado, la doctora Missy Miriam León Calderón como vocal y un servidor, Jaime Fausto Ayala Villarreal, como presidente, para llevar a cabo el examen de grado de doctor en investigación psicoanalítica del maestro José Mendoza Landeros, a quien le vamos a pedir que nos haga su presentación. Por favor, maestro Mendoza. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Como ustedes ya saben, mi tema es sobre la recuperación de los recuerdos durante el proceso de la psicoterapia psicoanalítica, dado que esta fue la maestría que cursé en el colegio y donde se pudo aplicar realmente todos los conocimientos teóricos y prácticos que se fueron desarrollando tanto en la maestría como en el doctorado. Muy bien. Vemos en primera instancia que en la actualidad es necesario que el psicoanálisis recupere el papel protagónico en el estudio de la memoria y por ende teorice sobre la recuperación de los recuerdos, pues ha sido pionero y fuente de inspiración para otras disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Que em, para el psicoanálisis y para Freud el tema de los recuerdos siempre fue fundamental, sobre todo en la primera parte de las teorizaciones freudianas. Sin embargo, al paso del tiempo ha quedado un poco relegado eh, a causa del protagonismo de otras disciplinas que han ocupado ese lugar en el estudio de la memoria, de los recuerdos y de otros procesos mentales, y en donde el psicoanálisis pues es importante que recupere este papel. Muy bien, la justificación de este trabajo, pues, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la falta de actualización y de reflexión que hay con respecto a la literatura psicoanalítica contemporánea y que al parecer ha quedado relegada al campo de las neurociencias. Y es que sucede que cuando yo estaba iniciando mi proceso analítico personal, mi propio análisis, pues me di cuenta que de pronto empezaban a aparecer y aparecer y aparecer recuerdos acerca de mi infancia, mi adolescencia, en fin, que parecía que habían quedado ya olvidados, que habían desaparecido. Esto me llamó mucho la atención para empezar a profundizar en este tema, verlo también en mis pacientes, pero sobre todo cuando empecé a buscar literatura al respecto, no había suficiente. Me llamaba la atención de que los teóricos más destacados no abordaban directamente este tema. Y en el estado del arte, en los artículos, pues en el estado de cuestión también es escasa las investigaciones de este campo. Sin embargo, en otras disciplinas como las neurociencias, pues al contrario, tiene un papel muy predominante el estudio de la memoria y de los recuerdos. Entonces, es aquí donde aparece justamente la necesidad, a mi parecer, de seguir investigando acerca de esta parte tan importante que ocurre dentro de la psicoterapia psicoanalítica. Sobre los objetivos que se planteaban en este trabajo, el objetivo general es evaluar el impacto de la recuperación de los recuerdos en el proceso psicoanalítico, con el fin de establecer su importancia en las futuras investigaciones psicoanalíticas. Y los objetivos particulares han sido revisar la literatura pertinente sobre el tema, establecer la importancia de los recuerdos en la obra freudiana y relacionar la teoría analizada en un estudio de caso. Entonces, pues esos fueron los pasos que se siguieron a lo largo de esta investigación. Para esto, pues bueno, fue revisar los textos más destacados de Freud acerca de los recuerdos. Si bien los primeros 20 años de la teoría freudiana están muy, el tema del recuerdo, de la memoria y demás ocupa un lugar muy importante, ya la segunda parte de la obra freudiana ya es escaso. De, pues finalmente se fueron escogiendo algunos textos, los que parecieron ser más relevantes, aunque no todos los textos pudieron ser abordados por la naturaleza de esta investigación, quedando afuera dos textos que me parece que son muy importantes, que serían el caso Dora y el caso del hombre de los lobos, que bueno, ya quedarán para otra investigación futura seguramente. Entonces, pues a través de esto se establece cuál es la importancia dentro de la obra freudiana, porque justamente tiene que ver con el tratamiento
y primeramente con la aparición de la psicopatología en los pacientes, en la neurosis, ¿no? Que los recuerdos aparezcan reprimidos y que esto puede ser como, digamos, el origen de los síntomas, y por otra parte, que se pueda ir recuperando estos recuerdos reprimidos permite justamente el alivio de los síntomas, como veremos más adelante. Y bueno, todo esto lo estamos aplicando justamente en un estudio de caso que vamos a presentar más adelante. Ok, entonces, ¿cuáles son las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación son: ¿cuál es la importancia para el psicoanálisis contemporáneo la investigación de la recuperación de los recuerdos durante el proceso psicoanalítico? ¿Cuál es la línea de investigación en Freud que determina la importancia que los recuerdos tienen para el proceso psicoanalítico? ¿Cuáles serán los aspectos de los recuerdos que revisten de mayor importancia para su estudio en el psicoanálisis actual? ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales el recordar experiencias pasadas puede disminuir la intensidad de los síntomas neuróticos? Entonces, bueno, son estas las preguntas que a lo largo del trabajo se tratan de contestar. Ok, primeramente revisamos el estado del arte o el estado de la cuestión a investigar. Este quedó dividido en eh, en tres partes. Primeramente, los recuerdos desde el psicoanálisis, que es lo que los estudios recientes desde la perspectiva del psicoanálisis nos pueden decir acerca de los recuerdos. En un segundo lugar quedaría los trabajos de Eric Kandel sobre los recuerdos y el psicoanálisis, y finalmente el diálogo entre neurociencias y psicoanálisis. Cabe destacar que el estado del arte o el estado de la cuestión a investigar es lo más actual que existe en la literatura sobre algún tema. Entonces, en los recuerdos desde el psicoanálisis, pues se revisaron varios trabajos cercanos en el tiempo, que tienen distintos abordajes, que van desde eh, hacer el vínculo, la revisión de lo que dicen algunos filósofos destacados como Nietzsche, Heidegger o Derrida, hasta estudios de meta investigación en los cuales se hace la revisión de cuáles son los estudios o relevancias que va teniendo el proceso de recordar dentro de la psicoterapia, cómo va esto modificando el discurso del paciente, o cómo va haciendo el cambio incluso a nivel profundo, como puede ser el cambio de redes neuronales o en el análisis del discurso que se hace en los pacientes. En el segundo lugar tenemos a Eric Kandel, que, bueno, Eric Kandel es el premio Nobel de Fisiología, es decir, de Medicina del año 2000. La historia de este personaje es muy interesante porque él, pues, se enamoró cuando era adolescente de la hija del pediatra de Anna Freud, de la hija de Freud. Entonces, esa fue su primera aproximación al psicoanálisis. Él quería formarse como psicoanalista, entra a la universidad, estudia medicina como era necesario en esa época, y eventualmente sus investigaciones y su camino en cuanto a lo profesional fueron por otras vías que lo fueron alejando del psicoanálisis, aunque eventualmente sus investigaciones lo llevaron a pensar y a reflexionar que justamente todo lo que había él en su momento estudiado acerca del psicoanálisis se confirmaba a través de sus estudios. Él hizo estudios muy importantes sobre el mecanismo molecular por el cual las neuronas van cambiando a partir de las experiencias y cómo se van formando los recuerdos. Esto es a partir de un molusco que se llama Alipsia californica, y en donde estos estudios que él va realizando, y que le parece que Freud ya había hablado de ello de manera indirecta, de manera, pues a lo mejor no se lo proponía a Freud abordar justamente lo que él va descubriendo, pero que le hace mucho sentido con respecto a la teoría psicoanalítica, y es justo uno de los que proponen que debe haber la aparición de una nueva disciplina que es el neuropsicoanálisis. El beneficio entre ambas disciplinas, el psicoanálisis y las neurociencias. Y luego finalmente tenemos el diálogo entre neurociencias y psicoanálisis, donde justamente las maneras de abordar el estudio neurocientífico del comportamiento, del psiquismo, de la mente, pues van sirviendo para dar evidencia empírica justamente de los postulados psicoanalíticos, y viceversa. Justamente las observaciones que hace la clínica y la teoría psicoanalítica permiten ser fuente de inspiración para las neurociencias. Muy bien, Fer, la que sigue, por favor. Ok, en un segundo capítulo vamos a tener cuáles son los antecedentes a la hora
freudiana del recordar. Esto también está dividido en tres partes. Primeramente tenemos los antecedentes filosóficos, después los aspectos psicológicos y finalmente el contexto de Freud, ¿no? Donde Freud fue desarrollando su teoría. En la parte filosófica, a partir de la lectura de Paul Ricoeur, que hace una revisión justamente sobre los recuerdos a partir de filósofos muy destacados que son Platón y Aristóteles, bueno, se va pensando cómo se había visualizado desde el punto de vista filosófico justamente la importancia que se tiene en este proceso de la mente tan importante que es el recordar. Luego tenemos los aspectos psicológicos que cuando la psicología empieza a tomar fuerza como disciplina en el siglo XVII, XVIII y XIX, pues bueno, surgen laboratorios que en la mano de Wilhelm Wundt, que empezó a hacer investigaciones acerca del funcionamiento de la mente, y lo primero que empezó a estudiar fue justamente la forma del aprender, de memorizar y del recordar. Lo mismo que sucede con Pavlov. Entonces, dos de los precursores muy importantes de estos estudios freudianos serían Wundt y Pavlov. Y luego tenemos el contexto de Freud, donde Freud fue desarrollando su teoría. Aquí lo que destaca es que justamente Freud fue pensando su teoría a partir de las teorías en boga en ese momento y que siguen siendo también muy relevantes en la actualidad, como es la teoría de la evolución de Darwin, la termodinámica y la física newtoniana, que fueron las maneras en que Freud fue pensando el aparato psíquico y también los descubrimientos que se estaban haciendo a partir del funcionamiento del sistema nervioso central o del sistema nervioso también periférico, con los estudios de Golgi y de Santiago Ramón y Cajal. Ellos determinaron eh, cómo estaban estructuradas justamente las neuronas, fueron haciendo descubrimiento de las neuronas, cómo estaban estructuradas y cómo se comunicaban, que pues sus estudios son completamente contemporáneos a Freud y que, bueno, son compatibles justamente con lo que Freud está proponiendo en sus primeros escritos psicoanalíticos. Recordemos que Freud era neurólogo y, bueno, tenía acceso también a toda esta información. El siguiente capítulo es sobre la metapsicología de los recuerdos. Aquí nuevamente abordamos tres textos. Ese proyecto de psicología para neurólogos, la Carta 52 y la interpretación de los sueños. Primeramente, el proyecto de psicología para neurólogos es un texto que Freud escribió donde iba tratando de especular cómo funcionaría el aparato psíquico, cómo él estaba visualizando la mente y que si bien no estuvo satisfecho con el resultado y pidió que no se publicara, bueno, afortunadamente se pudo recuperar el texto y ahora lo conocemos, y donde justamente él fue pensando el sistema el aparato psíquico a través de la comunicación en una de sus partes, a partir de la comunicación entre neuronas, y cómo éstas van convirtiendo la percepción en conciencia, pero también en memoria. Él divide las neuronas en distintas categorías dependiendo su funcionamiento y dependiendo el papel que van a ir desempeñando justamente en esta transcripción que va ocurriendo desde la percepción hasta la conciencia, pasando justamente por la modificación que van teniendo las neuronas pasaderas y pasaderos en y que sería la base del recuerdo. Entonces, bueno, todo esto sirve para ir pensando justamente cómo va pensando Freud el funcionamiento del aparato psíquico. Luego tenemos la carta 52 que le escribe Freud a Fliess, donde él está especulando justamente cómo está funcionando el aparato psíquico. Él lo ve como un sistema de percepción, retranscripciones y conciencia, donde a él lo que le interesa de los estímulos es la cualidad más que la cantidad del estímulo, es decir, qué aspecto positivo o negativo se le pueda dar y la importancia que esto va a tener para la sexualidad y la psicopatología. De igual manera, él piensa en ese momento o propone que la memoria es multívoca, o sea, que puede tener eh, distintas interpretaciones, ¿no? La manera en que se van fijando las huellas némicas. Y bueno, después tenemos la interpretación de los sueños, particularmente capítulo 7, que me pareció muy interesante. La que sigue, Fer, para mostrar el esquema, por favor. En el capítulo 7 va mostrando una serie de esquemas donde va tratando de demostrar cómo va ocurriendo el tránsito entre la percepción
y la descarga motora y por lo tanto cuál es el funcionamiento del aparato psíquico y de los sueños. Fer, la que sigue, por favor. Esa. Muy bien. Este es lo que le decimos en el argot entre los psicoanalistas, el esquema del peine, pero bueno, en realidad su nombre correcto es el esquema del aparato psíquico, donde tenemos primeramente que existe una percepción que es completamente inconsciente. Esta va atravesando las huellas némicas y pasa eventualmente del inconsciente al preconsciente, a la conciencia y finalmente a la descarga motora, siguiendo la flecha que aparece abajo. Entonces, lo que Freud va pensando es que en los sueños va a ocurrir el camino a la inversa. Desde la supresión de la descarga motora, es decir, cuando nos vamos a acostar, la conciencia se va perdiendo hasta llegar a la inconsciencia y finalmente llegamos a las huellas némicas donde se van a formar los sueños y que vamos a traer después al presente, ¿no? Lo que vamos a contar en una sesión analítica, que justamente es lo que algunos consideran que es lo que ocurre dentro de una sesión analítica cuando el paciente se recuesta en un diván, se está suprimiendo la parte motora y se hace la invitación a que la conciencia se vaya perdiendo, las funciones del yo vayan disminuyendo en cuanto a la represión o a los mecanismos de defensa para que pueda aflorar el inconsciente y con ello las huellas némicas. Y las huellas némicas es lo que va a permitir modificar justamente la descarga motora, que puede que sea en acción o que sea en palabra. Esto lo explicamos más adelante. Muy bien, el siguiente capítulo es sobre los recuerdos en la clínica psicoanalítica, justamente donde podemos ver lo anterior. Aquí se revisaron 3 textos: Psicopatología de la vida cotidiana, Repetir, recordar, reelaborar y Construcciones en el análisis. En Psicopatología de la vida cotidiana, además de ver algunos aspectos cotidianos en los cuales se muestra justamente el funcionamiento del inconsciente y cómo este va interviniendo en nuestra vida diaria, hay un apartado muy interesante que es sobre los recuerdos encubridores, donde hay un desplazamiento de una emoción que es muy intensa, que se vivió hace mucho tiempo, en donde el individuo va a recordar algo que es trivial, quizá de su infancia, una experiencia que no tiene mucha importancia, pero que la función de esa experiencia va a ser, de alguna manera, desplazar el recuerdo real que está cargado de afectividad. En el segundo texto tenemos repetir, recordar, reelaborar, que justamente esto es lo que va sucediendo con nuestros pacientes en consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente llega repitiendo algo con una compulsión a la repetición que tiene que ver con conflictos inconscientes que no han sido resueltos. En la medida en que estos eventos cargados de afectos puedan ser recordados, el paciente podrá hacer una elaboración de lo mismo y con esta reelaboración, la compulsión a la repetición se va disolviendo, dado que el paciente podrá darle un nuevo significado a todas estas experiencias. Y el tercer texto, Construcciones en el análisis, es justamente una parte de la técnica que se emplea en la psicoterapia psicoanalítica, donde el analista va proponiendo al paciente cuando aparecen lagunas némicas, lagunas donde el paciente no puede recordar acerca de un suceso. Bueno, lo que hace el analista es proponer alguna situación en concreto que pudo haber sucedido. Esto pues en base a el conocimiento de la historia del paciente y de la transferencia, y en la medida en que se hace esta construcción, esta propuesta que hace el analista, que quizás no sea del todo certera, sí permite que los recuerdos y los afectos vayan aflorando eventualmente, como se muestra en El hombre de los lobos, por ejemplo, en el caso del hombre de los lobos. Ok, y después tenemos los recuerdos después de Freud, en el último capítulo, donde vamos a abordar a 3 autores muy importantes, muy destacados: es André Green, Jacques Lacan y Jean Laplanche. En el primero, en el caso de André Green, en Conferencias en México, que son una serie de conferencias que dio en el CIES, muy importantes, él nos está hablando acerca de cómo el deseo puede tener una doble salida, que puede ser a partir del pensamiento o de la compulsión. Si es en el caso del pensamiento, el pensamiento, para que esté, tiene que haber lenguaje. Y lo que se hace con el pensar y con este lenguaje es recordar las experiencias anteriores. Cuando esto no se puede dar, es decir, cuando no hay posibilidad de pensar en el evento,
porque no se quiere recordar o porque no se tiene la capacidad lingüística, puesto que fue muy anterior al momento de haberla adquirido, entonces puede aparecer eh, el lado negativo justo de este deseo, que sería la compulsión. Y con la compulsión, la aparición del síntoma. Entonces, en la medida en que la persona, el paciente, el analizante, pueda pensar en lo que sucedió, es decir, lo que pueda recordarlo y pueda evocarlo a partir del lenguaje, la compulsión irá disminuyendo. En segundo lugar, tenemos a Jacques Lacan con el texto de La función y campo de la palabra, en el cual él, más que pensar en la intrasubjetividad del individuo, este, más que pensar en la interpretación que se le pueda hacer al paciente, está pensando en ese diálogo intrasubjetivo y en el reacomodo del pasado que se le va dando, que le va dando un nuevo sentido, un nuevo significado a sus experiencias. Es decir, que para Lacan lo importante no es solamente el hecho de poder recordar algo, sino que pueda aparecer el deseo, que pueda aflorar el verdadero deseo del paciente y, o dicho de otra manera, la verdad del paciente, y con esto, eventualmente, el paciente le pueda dar, o el analizante, como dice Lacan, pueda dar un nuevo significado que le facilite el porvenir a dicho paciente, al analizante, que pueda hacer un cambio hacia el futuro. Y luego tenemos a Laplanche en su texto de Problemática 6, en el cual él piensa más que en una relación intrapersonal que ocurre entre el analista y el analizante, es la parte interpersonal. Es decir, que la manera en que se va construyendo el vínculo entre el analista y el analizante, eh, puede ir apareciendo la resolución de los conflictos. Esto, sobre todo, a partir de la prescop, es decir, cuando aparece significante o lapsus o formación del inconsciente que le permite, a través de la interpretación y de la relación transferencial que el analista y el analizante están viviendo, pueda resignificar justamente todos los eventos pasados, permitiendo que haya una nueva historización o una nueva perspectiva de todo lo que ha sucedido. Ok, ahora, ¿cuál es la metodología que ocupamos para esta investigación? Fue el estudio de caso. El estudio de caso es una metodología de investigación que permite explorar y comprender a profundidad el fenómeno, que por su naturaleza misma resulta ser muy complejo dentro del contexto natural. En el campo del psicoanálisis permite examinar a detalle la experiencia del analizante, incluyendo los procesos y los resultados asociados. De igual forma, el estudio de caso implica identificar un caso único y relevante como representativo del fenómeno que lo investiga. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiar los recuerdos de manera muy amplia, pues puede resultar muy complejo, y además que estaría desafiando justamente la manera de llevar la práctica psicoanalítica, ¿no? Que es en la privacidad del consultorio, del setting analítico. Por lo tanto, se eligió justamente un estudio de caso como un representante de un paciente único, que va a representar justamente, o donde se va a poner en práctica toda la teoría, se va a aplicar la teoría y todo lo que se ha estudiado antes, para verificar los postulados que estamos proponiendo y justamente darle impulso a las propuestas de esta investigación. Muy bien. Sobre la recolección de datos, es decir, el estudio de caso, tenemos un paciente que hemos dado a llamar Roberto. Por supuesto, no es su nombre real, y los datos que aparecen en la tesis han sido alterados para sostener la privacidad del paciente, para que no quede vulnerada su identidad. El motivo de consulta que él presenta es que, según nos dice él, siento dolor en el pecho, tengo miedo, siento que algo me puede pasar, y si no, alguien me puede dañar, me falta el aire. No me pasa todo el tiempo, sino a ratos, y no me gusta estar así. No sé a qué se deba esto, ni si hay alguna forma de curarme. No sé qué es lo que tengo, pero estoy muerto de miedo. No puedo respirar. Tengo varias semanas así. Este es el motivo de consulta con el cual se presenta este paciente. Es una persona que sufre de mucha ansiedad, tiene detonantes muy claros, que es uno de ellos tiene que ver con el consumo de marihuana, y en otra ocasión, ante la presencia de su suegro tendido en el comedor, acababa de fallecer, entonces estaba en la mesa de comedor, como es costumbre en algunos lugares, y él se quedó solo con el cuerpo de su suegro, y esto le detonó una serie de ataques de ansiedad muy marcados. Es una persona que en las primeras entrevistas se presenta como alguien que dice él tener una infancia muy feliz, que describe a su infancia como la época dorada,
Y bueno, a partir de la recuperación de recuerdos que se va realizando y del reordenamiento que él va teniendo justamente de estos recuerdos y de estas experiencias, bueno, él le va dando otro significado y se da cuenta justamente del dolor que había vivido y de todos los eventos traumáticos, de hipersexualización que había vivido, eh, experiencias muy, muy dolorosas que había, o muy traumáticas que había vivido con el padre, la rivalidad que tiene con este, y se va develando también el conflicto edípico que lo está llevando a la actuación en su vida cotidiana, en la relación con su madre, con su padre y con una pareja alterna distinta a su esposa, y por otro lado, con la relación transferencial que tiene con el analista. En este caso se presentaron dos sesiones significativas, una al principio del tratamiento, la otra después de un año, y donde se pueden medir justamente las diferencias entre, en su discurso, en cómo está viendo justamente eh, su vida y cuál es la capacidad de reflexión que va alcanzando a partir del tratamiento psicoanalítico. Muy bien. Sobre los comentarios finales de este trabajo, se fueron entrelazando los contenidos de la historia que nos presenta el paciente y las dos sesiones que fueron revisadas junto con toda la teoría revisada, donde se puede ir encontrando la aplicación de las construcciones en el análisis, por ejemplo, interpretación de los sueños y la capacidad de ir dando un nuevo sentido y un nuevo contexto a toda a partir de toda la teoría revisada, justamente a la historia de este paciente y donde justo la revisión de todo esto va permitiendo que los síntomas vayan desapareciendo, dado que más o menos a las 4 semanas de haber iniciado el tratamiento y de haber empezado a revisar su propia historia, los síntomas empiezan a diluirse. Sobre las conclusiones de este trabajo, primeramente se resalta la importancia de la investigación desde el psicoanálisis en los procesos del recordar, apoyándose de la evidencia empírica de la clínica y de los actuales descubrimientos que aportan las neurociencias. Es decir, que lo que vemos es que el psicoanálisis hace una serie de propuestas, pero que es importante que a la luz de los nuevos descubrimientos y las nuevas investigaciones, el psicoanálisis siga continuando su papel tan importante como pionero del entendimiento, de la teorización y de la investigación del funcionamiento de la mente. Fer, la que sigue, por favor. Y bueno, al final, en las conclusiones, también se dio respuesta a las preguntas de investigación, que son estas que se están planteando aquí, que se habían planteado al principio. Y bueno, dentro de las respuestas que fuimos encontrando, es que los recuerdos reprimidos tienen una importancia muy significativa dentro de la salud mental y en la medida en que aparece justamente la recuperación de esos recuerdos, va habiendo una resolución de los conflictos internos, esto gracias a la asociación libre y la transferencia. En la medida en que se va haciendo la recuperación de los recuerdos, va apareciendo el contenido emocional y afectivo, los procesos defensivos van desapareciendo y van apareciendo nuevos significados a la historia y a los eventos que han vivido los pacientes. El, También esto permite dar acceso a los deseos reprimidos, a dar espacio a la catarsis y a la disminución de los síntomas, así como a la integración de los eventos traumáticos. Y bueno, pues la propuesta es que hay que seguir investigando sobre estos temas, sobre los recuerdos, para darle su validación teórica y apoyados en las experiencias empíricas y la integración de otros enfoques, teorías y técnicas, como puede ser desde las neurociencias o desde otros enfoques terapéuticos y teorizaciones de la estructura del aparato psíquico y de la salud mental. Y bueno, hasta aquí la presentación del trabajo, de la tesis de titulación. Pues muchas gracias, maestro Mendoza Landeros, por su presentación. Y Pepe, te felicito por la presentación. Realmente es una presentación muy clara que muestra tu trabajo que hiciste durante todo este tiempo para elaborar tu investigación y la tesis que sale de ella. Entonces, pues me pareció muy interesante tu aportación que nos das. Eh, Felicidades.
Le vamos a continuar con este proceso de protocolo pidiéndole a la doctora Mitzi León Calderón que nos haga sus comentarios, sus preguntas, aclaraciones, etcétera. Mitzi, por favor. Gracias, doctor. Pues, estimado ya doctor José, ¿verdad? Que es prácticamente, te felicito ampliamente. Un gran trabajo, disfruté mucho leerlo. De verdad es un gran texto con mucha calidad de contenido, con un excelente referencial teórico, un recorrido muy amplio, ¿no? De verdad, Pepe, súper bien escrito. Me parece que tu tema tiene gran relevancia para el psicoanálisis, más considerando lo que tú mismo expresas, ¿no? En tu investigación, que en lo contemporáneo pareciera que el psicoanálisis hace poco énfasis en la recuperación de los recuerdos, aunque sabemos que pues todo el tiempo estos se hacen presentes en el análisis, ¿no? La forma en la que planteas tu análisis de caso y me parece que ilustra y subraya muy bien la relevancia que tiene la recuperación de los recuerdos en el análisis. Describes muy bien cómo se va dando esta función sintomática y curativa en el proceso terapéutico a partir de la recuperación de los recuerdos. Así que mi más profundo reconocimiento a tu trabajo de investigación. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, porque de verdad es muy interesante tu trabajo, pero me gustaría preguntarte si esto aplica mayormente o cómo sería, cómo lo estás, cómo lo pensarías desde que tú eres un experto más en este tema, si aplicaría más al tipo de estructura que generalmente concebimos como de tipo neurótico, dado que pues, de lo que estás tú trabajando es en la recuperación de recuerdos y a veces no hay un recuerdo, no que no haya ocurrido como tal el evento, un evento traumático que genere un impacto negativo en el psiquismo, ¿no? Que sea del orden del trauma, pero a veces no queda registrado como un recuerdo, ¿no? Ya lo decía Freud en el yo y en el ello, que cuando hablaba del inconsciente, que lo reprimido es inconsciente, ¿no? Pero hay cosas inconscientes que no están reprimidas porque nunca accedieron a la conciencia. Y pensando un poco, lo que hemos trabajado con la doctora, con Winnicott, de que hay eventos que ocurren traumáticos, que ocurren, están cuando el yo apenas está en organización, es que no hay un registro de un recuerdo, sí queda eso ahí como inconsciente, pero no como un inconsciente reprimido. Entonces, de ahí mi pregunta, si esto aplicaría más en una estructura un poco más del índole, como lo pensamos, más neurótico. Sí, muchas gracias, Mitzi. Primeramente, muchas gracias por las felicitaciones. Y también muchas gracias por el tiempo que te diste para leerlo y por todo el apoyo. Y bueno, sobre la pregunta que me haces, a ver, sí aplica claramente en lo que nosotros conocemos como las neurosis. En el conjunto de las neurosis puede aplicarse a mucho más, ¿no? Pero vamos a Sí. pensarlo en las neurosis, por ejemplo, en los ataques de ansiedad. Los ataques o la gente que padece mucha ansiedad, y que lo estamos viendo actualmente de manera muy marcada en la clínica, bueno, por lo menos en mi experiencia personal, lo que más acude a consulta es depresión y trastorno de ansiedad generalizada, con agorafobia y demás, y generalmente vean además combinados, ¿no? Los dos trastornos. Mucho de esto, de lo que va apareciendo en estos pacientes, son experiencias a veces traumáticas claramente, pero en otras ocasiones no son un trauma como tal que se puede identificar, sino son microtraumas, por decirlo así, que son experiencias que se van reiterando una y otra vez y que van forjando algo ya en el psiquismo de los pacientes, pero sobre todo también aparece justamente eventos que pueden ser muy dolorosos y muy traumáticos o muy cargados de afecto, que aparecen antes de la etapa verbal o de la capacidad verbal del analizante. Entonces, no puede referirlos con palabras, ¿no? O sea, no puede evocar el recuerdo a través de la parte discursiva. Mira, en las neurociencias, cuando se descubrieron estos mecanismos de la memoria en la década de los 50, Brenda Milner, con un paciente a que le hicieron una cirugía donde para evitar epilepsias le separaron dos áreas del cerebro, esta persona perdió la capacidad de tener nuevos recuerdos a partir del día de la cirugía, pero estaba teniendo
otras evidencias de aprendizaje que no tenía que ver con el recuerdo verbal. O sea, no se acordaba lo que había hecho hace 10 minutos, pero sí iba aprendiendo cosas nuevas. Entonces esto llevó a Kandel, por ejemplo, que es uno de los autores que hemos mencionado, y a otros, a dar una nueva forma de dividiendo y catalogando la memoria. Está la memoria consciente, la que es declarativa, la que uno puede hablar, la que puede decir, yo me acuerdo de tal cosa, y hay otras memorias y otras formas de evocar estas memorias, es decir, de recordar, que no pasan por la parte verbal. Dentro de esto está la procedimental, que es la manera en que nos vamos comportando en general, desde la postura corporal hasta la relación que tenemos con los otros. Entonces, esto se va a presentar justamente en la transferencia. Cuando un paciente está en análisis, empieza a dar indicaciones a través de otras formaciones del inconsciente que no van a cruzar por el lenguaje hablado, ¿no? Sino que con ese otro, entre comillas, lenguaje, que es la manera en que se va forjando la transferencia, los sueños, los síntomas, etcétera. O sea, todas estas formaciones del inconsciente, y que nos permiten dar cuenta de esto. Entonces es cuando, por ejemplo, el analista puede hacer una construcción en el análisis. Bueno, tal vez pasó esto. ¿Quién sabe si pasó? Porque no estuvimos ahí, no sabemos, ¿no? Se hace una propuesta, y esta propuesta permite justamente el que el paciente pueda darle un nuevo significado al suceso que ocurrió, porque mucho de esto, pues efectivamente pasa en etapas preedípicas, donde no hay un lenguaje hablado y donde no se puede referir verbalmente, ¿no? Sino es a través de otras cosas. Y por eso es la importancia tan grande que va a tener la transferencia dentro del análisis. En el caso de los pacientes que vemos de manera muy continua, que es, por ejemplo, la ansiedad, mucho de esto tiene que ver con la separación, con separaciones prematuras que tuvo el analizante con sus objetos primarios, con la madre, ¿no? Pero esto no lo recuerda conscientemente, es decir, no hay una imagen de esta separación, pero sí hay la oportunidad de ir reeditando, reconstruyendo todo esto a partir de lo que va ocurriendo durante el tratamiento psicoanalítico, ¿no? Que es, repito, la transferencia y el estar del analista. Las interpretaciones van decía Kohut, que las interpretaciones sirven para que el paciente sepa que ahí está el analista, pero lo que verdaderamente va a curar es la presencia del analista, ¿no? Que no pasa necesariamente por lo verbal, pero sí se ocupa en cuanto a las interpretaciones, digamos. Coincido ampliamente contigo, excelente tu respuesta, Pepe, ¿no? Aprendo mucho y sobre todo aprendí mucho de tu trabajo, francamente. Y bueno, esto me lleva a esta pregunta, justamente tu respuesta en relación a la transferencia que hubo con tu estudio de caso, porque si bien, como lo mencionas, en la transferencia se vive, ¿no? Esas cosas que no se pueden recordar porque no tienen como un registro, ¿no? Al menos pensado en el orden de lo simbólico. Entonces, ¿cómo fue la transferencia contigo, con tu paciente en tu estudio de caso? Es muy interesante porque desde desde la primera entrevista, el paciente hace la pregunta de si el proceso no le irá a hacer daño. Y justamente siempre estuvo el temor a que el padre le hiciera daño, ¿no? Un padre que, como se ve en el estudio de caso, mataba a las mascotas en casa. Tenían cerdos en la casa, los mataba a machetazos, una rata, un gato, o sea, un gallo le torció el cuello. O sea, era una persona que en su momento fue muy hostil, muy agresiva, y el paciente vivía con miedo hacia la figura paterna, ¿no? Entonces, estando en el análisis, pues justamente su primera pregunta es esto: ¿no me irá a hacer daño? Claro. Desde ahí se va planteando, y después aparece en chistes, en sueños, pero sobre todo en chistes, esta cuestión como de rivalidad y de una suerte de agresión hacia la figura del analista. O sea, como esta transferencia negativa, donde está reviviendo justamente todo este fenómeno. Entonces ahí Excelente. estuvo puesto clarísimo, ¿no? Además de que hubo pues, muchas otras cosas, ¿no? Que fueron ocurriendo dentro del proceso, pero bueno, este es un ejemplo de cómo la transferencia se fue instalando y cómo fue funcionando. Muy bien, Pepe. Oye, y bueno, ya finalmente, como última pregunta, ¿cómo impactó tu investigación en tu práctica clínica? Recuerdo alguna vez que comentabas en estas reuniones que teníamos seminarios cuando estábamos terminando la tesis, ¿no?
que decías que pues tú habías elegido este caso porque estaba en la maestría y era el que tenías y el que tenías avanzado, pero que ya tenías otros muchos más casos que podrían ser hasta como más, que podían ir, ejemplificar incluso aún más todo esto que tú estabas planteando, ¿no? Entonces, yo supongo que tu propia investigación te llevó a eh, o sea, impactó en tu propia observación como analista, en tu propia posición como analista. ¿Cómo afectó tu investigación en tu práctica? Bien, de varias maneras, entre ellas, el estar muy al pendiente justamente de esos recuerdos encubridores y de estas otras formaciones del inconsciente que van hablando de esto, el hacer las construcciones dentro del análisis, pero también la importancia de que los recuerdos no son solamente datos, sino que también están cargados de afectos o deben estar cargados de afectos, porque hay pacientes que pues hablan, cuentan una serie de recuerdos, pero los van dando como si no tuviera ninguna relevancia en su vida, ningún significado, es decir, totalmente desligados del afecto. Entonces, aunque está dando el dato, realmente no está pudiendo recordar en un sentido amplio, porque ahora sí que como dicen, ¿no? Recordar es volver a vivir y no están viviendo la experiencia a nivel emocional, y entonces es estar atento a permitir que se ligue la parte emocional a la experiencia que está narrando. Si el paciente está hablando de una experiencia que puede ser dolorosa, pues permitir o facilitar que el dolor pueda florecer. Si está hablando de algo que puede irritarlo, que puede enojarlo, a veces hablan de situaciones que son muy enojosas, ¿no? Que despertarían en cualquiera mucho enojo y lo cuentan como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Entonces, y permitir que el enojo, o el afecto, pues, pueda ir apareciendo, ligando justamente la palabra al afecto y permitiendo que así pueda salir y no permanecer reprimido. Pues excelente, Pepe, y reitero nuevamente muchísimas felicidades, ¿no? Excelente trabajo, una impecable metodología, contestaste en el trabajo todas tus preguntas, muy bien trabajado tu investigación. Muchas felicidades. Muchas gracias, Mitzi, y un gran honor que hayas estado aquí Al con nosotros contrario, esta vez. me encanta poder compartir contigo. Gracias. Muchas gracias, doctora Mitzi León Calderón, por sus interesantes intervenciones. Yo creo que aclaran mucho lo que el ponente nos ha estado hablando sobre esto de la recuperación de recuerdos, pero esa parte específica de cuando no se tiene, entre comillas, memoria verbal de esto. Gracias. Y vamos ahora a pasar con la doctora Concepción Rabadán para que nos haga sus comentarios y sus preguntas, sus aclaraciones. Por favor, doctora Rabadán. Gracias, doctora Ayala. Pues me uno a las felicitaciones. Estamos hoy de fiesta, celebrando este gran momento y como dice Mitzi, estoy de acuerdo. Pues tu cuidado, ¿no? En todo tu trabajo, en toda la investigación, ¿no? En el estado de la cuestión, en los autores, la metodología. Un trabajo muy cuidadoso y te felicito realmente, muy interesante. Y bueno, no sé si esté bien planteado lo que te voy a plantear, porque pues digo, la parte de Lacan pues no la domino, pero me parece que hay un planteamiento de ciertos psicoanalistas de orientación lacaniana que plantearían desde el acto analítico que lo importante sería, dijéramos, la repetición, o sea, el trabajo en la transferencia y no le dan la importancia al recuerdo. ¿Tú qué pensarías de esto? O sea, porque tú lo que estás planteando siempre es, y me parece que también me gustó que centraras y que eso, el segundo planteamiento que te quiero hacer. Entonces ahí está uno y el otro, que estás centrando tu investigación en la neurosis, pero en la medida en que incluyes también las construcciones en análisis, de alguna manera también pues está abierto, ¿no? El camino a esto que te preguntaba Mitzi, como lo contestaste muy bien.
Pero bueno, ¿qué pensarías si el planteamiento que yo estoy diciendo es como yo lo entiendo y está bien? O sea, que el énfasis está en el acto analítico, en lo que pasa con el terapeuta, y no es importante si se recupera o no se recupera un recuerdo, sino lo que se elabora. O sea, en vez de recordar, repetir, elaborar, sería repetir y elaborar aquí en la transferencia de esta propuesta del acto analítico. ¿Cómo lo pensarías tú? Bueno, yo lo pensaría que lo que se está repitiendo es porque no está pudiendo ser recordado, que no se está pudiendo poner justamente en el lugar que corresponde dentro del pensamiento. Entonces, a partir de estas repeticiones, eh, de- es una forma, digamos, de recordar no verbalmente porque se está haciendo en acto, que podrían ser los síntomas, por ejemplo, o alguna otra cosa que el paciente está repitiendo constantemente. En la medida en que, dadas las interpretaciones o también la relación que se establece entre el paciente o el analizante y el analista, esto puede ir resolviendo justamente esta compulsión, dándole un nuevo significado. Esto a través de la aparición a lo mejor de un significante o de algún otro acto que vaya marcando el proceso analítico a partir de la revisión de todo lo que ocurrió antes en el APRESCOP. Es decir, aparece algo, puede ser un lapsus, puede ser alguna otra cosa, y el que no pase desapercibido, sino que ocurre algo con esto, puede darle un nuevo significado a los demás que está antes, que a lo mejor no lo puedo recordar en una imagen mental, ¿no? Que no puede decir, bueno, pasó tal, 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 pero puede abrir la puerta a una repetición, a una resolución del conflicto. En el caso de André Green, por ejemplo, él dice que tendría que haber la posibilidad de que se pueda pensar la situación para que se desplace del cuerpo o del síntoma corporal al pensamiento, una forma a lo mejor de recordarlo. Entonces, desde el punto de vista de lo lacaniano, pues me parece que en la medida en que se va dando la relación entre el analizante y el analista, que aparezcan estos actos y que se pueda hacer algo con ese acto, puede haber también una descarga acerca de los efectos, es decir, una resolución del conflicto. O sea que no todo pasa por la palabra, por eso es tan importante la transferencia. Podría ser que se podría estar elaborando en un momento dado con el analista y no necesariamente llevar a un recuerdo preciso. Exactamente, porque así son las construcciones, o sea, la construcción en el análisis, a veces el analista propone algo, pero quién sabe si sucedió, o sea, esto que propone Freud en la interpretación de los lobos, pues pues, quién sabe, ¿no? Si ocurrió o no la interpretación que hace del sueño, de los lobos y demás, de que él pudo presenciar a tan corta edad la escena primaria, pero justamente esa propuesta permite que el paciente pueda hacer algo con ello. Entonces, sin pensar en estas construcciones y pensándolo como lo plantea desde Lacan, pues yo creo que sí se resuelven cosas, no a través de la palabra necesariamente o de las interpretaciones, porque eso pasa por la parte cognitiva o del pensamiento, sino por la relación transferencial que se va entablando. Entonces, ahí no cursa la palabra necesariamente, sino es el acto, el estar. Bueno, pues un tema muy interesante y complejo, para seguirlo trabajando, ¿verdad? Porque me parece que estás en ello y muy importante. Em, en relación a los sueños, ¿cómo fueron los sueños de tu paciente? ¿Hizo sueños o no? ¿O cómo? Sí, sí traía sueños. De hecho, llega a aparecer uno en esta, en las sesiones que fue presentando. Sí llega a presentar algunos sueños. No fue tan fácil o tan profunda la interpretación o la asociación que se permitió con el paciente, pero justamente estas interpretaciones buscaban una construcción eventualmente que permitiera que el paciente siguiera asociando. Y dentro de lo posible, pues esto se fue logrando, ¿no? ¿Lo ubicarías más entonces como un planteamiento neurótico o más como algo más primitivo o preedípico de tu paciente? Yo creo que sería algo más primitivo. O sea, si bien eh, había
un claro conflicto edípico, por ejemplo, muy de lo neurótico. Habían otras cosas como la angustia, que sentía la angustia de separación y demás, que me parece que son cuestiones más bien preedípicas. Bueno, pues muy interesante. ¿Y qué es lo que continúa con este trabajo? ¿Qué es lo que vas a continuar? Seguir trabajando sobre estos temas. Por ejemplo, el texto que me pasó de Winnicott, que ya no dio tiempo de meterlo, pues es una invitación a seguir trabajando este tema y a partir de justamente lo que uno está viendo en la clínica, la aplicación de esto en la clínica, en la depresión, en los trastornos de angustia y bueno, si encontramos algo de las neurociencias que facilite el ir pensando, pues bienvenido, pero sobre todo conservando siempre la línea psicoanalítica. Bueno, y pueden salir varios artículos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque de pronto hubo que hacer recortes por ejemplo, al estado del arte. Tuvimos que, porque ya el estado del arte ya era todo el cuerpo de la tesis, ¿no? De la cantidad de páginas. Entonces hubo que hacer recortes, pero eso, pues seguramente va a aparecer en letra en psicoanálisis próximamente. Claro que sí, hacemos una antología como Mitzi, que hizo muy interesante la antología. Bueno, lo que tú vayas proponiendo, pues felicitarte, me da mucho gusto y felicitar a tu directora y que estuvo también muy de cerca y pues estamos de fiesta por este día y este logro, ¿eh? Felicidades, José. Sí, muchas gracias, doctor. Pues gracias, doctora Concepción Rabadán, por su aportación, sus preguntas. Yo creo que son muy interesantes y darán pauta para que el doctor Mendoza Landeros siga estudiando este tema. En realidad es un tema que en lo personal a mí me ha interesado mucho y creo que eh, todos los analistas, sin mencionarlo, hablan de recuperación de recuerdos. Hay algo por ahí que impide el que se hable francamente de esto. Pero si vemos esta idea tan en boga de el APREQ, la resignificación, eso quiere decir que hay algo que se debe de tener, encontrar el nuevo significado, y ese algo es un recuerdo. O sea, siempre es un recuerdo que ahora se tiene que encontrar un nuevo significado. Esa es la labor una de las labores del proceso analítico, pero no se habla como un recuerdo recuperado y reelaborado y repensado. No se diga esta otra parte que nos mencionaba Pepe Mendoza, las actitudes, las posturas, toda esa parte corporal que también tiene una representación, al final de cuentas, del inconsciente. Y cuando se hace esto consciente, de alguna forma hay cambios en el analizando, en el sujeto de análisis. Pero todo esto va tomando otro lenguaje y no aquello del recuerdo y su recuperación. Y hay que, valga la expresión también, hay que recordar que uno de los postulados originales del psicoanálisis era hacer consciente lo inconsciente. Y al hacer consciente lo inconsciente, recuperar recuerdos. O sea, esa es la parte principal, primordial. Y yo te quería preguntar, ya que estamos en esto donde aparecen nuevas corrientes, tú mencionabas a Winnicott, post-freudiano,
y no se diga a Lacan, que bueno, fueron contemporáneos Winnicott y Lacan, pero el gran auge que ha tenido el pensamiento lacaniano, ¿dónde puedes acomodar ahí esta parte de la recuperación de recuerdos, aunque no se mencione, sino darle una reinterpretación a su teoría en algunos aspectos? Bueno, puede ser en dos partes, o bueno, que ya tienen que ver con lo mismo. En la Prescop, digamos, que cuando aparece esto, que va a resignificar todo lo que ocurrió antes, que sería justamente cuando aparece, por ejemplo, un significante. Vamos a pensarlo en la cadena de significantes, como van apareciendo, cuando surge el lapsus, ese lapsus puede dar un nuevo significado a todo aquello que el paciente estuvo mencionando antes a lo largo de su discurso. Pongamos el ejemplo, si el paciente está hablando de su novio y lleva un rato de sesión hablando del novio y de pronto tiene el lapsus y en lugar de referirse a nombrar al novio, al novio menciona al padre, pues a lo mejor ahí permite darle un nuevo significado a todo lo que antes estaba diciendo. Entonces, en esta cadena de significantes puede hacer darle un nuevo, ahora sí, un nuevo significado a toda esta secuencia de lo que ha estado hablando el paciente, por ejemplo. Entonces, yo creo que en la medida en que vaya el analizante vaya recordando, vaya hablando de sus experiencias, de sus recuerdos y demás, estos van a ir cambiando porque les va a dar un nuevo significado a esos significantes, es decir, a esa palabra que he mencionado o esas partes del discurso que van apareciendo, les puede dar otro sentido, otra interpretación, como dicen también algunos otros autores, ¿no? Hacer que la historia sea historizante, ¿no? Que la historia, los eventos van siendo los mismos, el significado que se les da a estos van siendo otros, que ya lo decía Freud desde la carta 52, ¿no? Que la memoria es multívoca, que se le puede dar distintos significados a esas representaciones que va teniendo la persona en la mente. Pues es muy interesante esto que nos estás diciendo porque nuevamente son recuperación de recuerdos. Se están recuperando vivencias de una manera, como sabemos, nunca un recuerdo es idéntico al recuerdo de la misma escena anterior o de lo que sucedió realmente, porque volvemos a Kant, donde la cosa en sí nunca la podemos dimensionar y atrapar, siempre estamos dándole una interpretación. Por eso cuando se dice que ya no hay interpretaciones o que la interpretación ya no es válida en el análisis, esto parece extrañísimo porque somos interpretadores por naturaleza. Estamos permanentemente interpretando las cuestiones en general de la vida, la naturaleza, etcétera. Nunca estamos diciendo o pensando exactamente lo que está sucediendo. Siempre estamos haciendo interpretaciones. A mí me parece muy interesante esto de la recuperación de recuerdos, porque todo es recuerdo. Hay que nuevamente recordar que uno de los casos más tristes de la psicopatología, sobre todo, pues bueno, es en general, pero digamos neurológica, son las demencias. Y la demencia del Alzheimer, cuando aparece, se pierde el sujeto, ya no hay sujeto, no hay memoria, no hay sujeto, no hay recuerdos, no hay sujeto. Entonces es impresionante cómo no tomar en cuenta esta parte de la memoria, pero como la memoria también, la psicología del yo la pone como una cualidad independientemente del conflicto. El almacenamiento de datos en el cerebro se dan,
Desde luego que como todas las funciones mentales pueden ser alteradas por el conflicto, pero no son dadas por el conflicto, que eso es uno de los puntos que en momentos se tenían también de la teoría freudiana, que el conflicto es el que va a dar la parte mental, y se acomodaba el conflicto de por ahí. Y así como la percepción es independiente al conflicto, percibimos por los sentidos, querrámoslo o no. Ahora, que puedan estar invadidos por el conflicto ya es otra cosa. Que esas percepciones se hagan confusas, etcétera. Y lo mismo la memoria. Con esta descalificación que hizo Lacan de la psicología del yo, hizo perder un bagaje muy importante que está ahí y que da una posibilidad de entendimiento que ahora las neurociencias están tomando en parte, ¿no? Muy bien, pues yo te felicito nuevamente, Pepe, porque es, yo creo que traer una aportación nuevamente a la clínica psicoanalítica y a la teoría psicoanalítica para estudiarla. Eso que se ha olvidado, hay que recordar que el recuerdo es importante y ponerlo en actualidad. Bueno, muy bien. Quisiera preguntarte, Pepe, si quieres decirnos algo más en relación con lo que hemos estado hablando, algo. Bueno, ahorita con lo que mencionaba el doctor, estaba pensando justamente en que hay pacientes que no, aparentemente no recuerdan nada, ¿no? Y que el hecho de que puedan ir recordando no solamente es la resolución de los conflictos, también da la posibilidad de que uno vaya adquiriendo una identidad, ¿no? A partir de las personas que por las demencias pierden la memoria y no son incapaces de ir recordando, su identidad se va disolviendo. Entonces, el trabajo analítico permite que el sujeto se subjetivice, es decir, que pueda construir una identidad que a veces es como si no tuvieran una identidad propia, ¿no? Quedan muy borrados y muy diluidos dependiendo de su contexto, familia, relaciones, etcétera, y que justamente el ir hablando de su propia experiencia les permite además tener una historia y por lo tanto tener una identidad propia. Pues nada, estoy muy contento, feliz de que de que ustedes tres me hayan acompañado como mis sinodales. Eso me da mucha alegría y también pues feliz de la compañía de todos mis familiares y amigos que están acá. Muy bien, Pepe. Doctora Rabadán, doctora León, ¿quieren decir algo más? No hay ya más comentarios que quisieran hacer. Muy bien. Bueno, pues José Mendoza Landeros, el jurado ha deliberado previamente viendo tu historial, tu y, tu desarrollo dentro del doctorado, del tiempo de formación del doctorado y posteriormente en la lectura de tu tesis, de tu investigación, y ya determinado aprobarte por unanimidad con una mención especial. Esto vamos a pedirle a la doctora Concepción Rabadán que dé lectura al acta correspondiente. Por favor, doctora Rabadán. Sí, dice el acta de grado, CIES Colegio Internacional de Educación Superior, acta de grado. En la Ciudad de México, a las 13 horas del día 23 de agosto de 2023, se reunieron a través de la plataforma Zoom los miembros del jurado integrados por los señores Dr. Jaime Fausto Ayala Villarreal, doctora Mitzi Miriam León Calderón, doctora María de la Inmaculada Concepción Rabadán Fernández,
bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el grado de doctor en investigación psicoanalítica, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, según el acuerdo número 2008-1641 de fecha 30 de junio de 2008 que sustenta José Mendoza Landeros. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Vamos a tomar la protesta de ley. José Mendoza Landeros, que es lo que nos exige para que de alguna manera se consolide este grado académico. José Mendoza Landeros protesta ejercer con ética y responsabilidad la práctica del doctorado en investigación psicoanalítica del Colegio Internacional de Educación Superior. Sí, protesto. Si así fuere, que la sociedad se lo premie, y si no, que se lo demande. Muy bien, Pepe, pues felicidades, te mando un fuerte abrazo y una felicitación a tu familia una felicitación a tu familia que ha estado acompañándote todo este proceso de tu formación como doctor en psicoterapia, en investigación psicoanalítica. Pues felicidades y agradecer a todo agradecer a todos los que han estado con nosotros acompañándonos en este momento y agradecer también la participación de la doctora Concepción Rabadán como secretaria del jurado y a la doctora Mitzi León Calderón como vocal su participación. Muchas gracias, Conchita, muchas gracias, Mitzi, y felicidades. Y ya estaremos celebrando el próximo sábado directamente. Vamos Sí, muchas gracias. Un El sábado abrazo, nos vemos. muchas felicidades. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, festejamos. Muy bien. Sí. Hasta Y luego, que le vaya muy bien. gracias a Fernando. Gracias. Bueno, desde luego. Sí, Fernando es el que nos está auxiliando para que todo este procedimiento salga muy bien. Bueno, pues nos retiramos, felicidades y que pasen muy buenas tardes. Hasta Gracias. luego, doctor Mendoza Landeros. Bye.